año. Esperemos que este año sea de revelación para todos. Lo que soy, pues personalmente no quiero repetir como los mismos errores de tiempo atrás, y el Espíritu Santo me ha estado mostrando que este año Él está disponible para actuar en cada uno de nosotros fuertemente. Él quiere actuar, Él quiere moverse a través de nosotros, Él quiere mostrar milagros, realidad, y como les decía, no espero menos de Dios este año, no espero menos que ver su mano poderosa en cada uno de nosotros moverse y que podamos impactar verdaderamente allá afuera. Padre, gracias te damos por estas personas, por cada uno de nosotros que ha escuchado tu llamado, y no tenemos otro propósito estando acá que conocer cuál es tu voluntad, que conocer cuáles son tus designios, cuál es el plan que tú tienes para nuestra vida, entender qué te desagrada, qué te agrada, cómo nos has diseñado a nosotros en ese plan de la creación. No tenemos otro objetivo, Señor, más que conocerte mejor. No queremos levantar una bandera o pensar que sabemos más que otro. Simplemente queremos saber cómo piensas tú, Señor, para ser mejores y para que, conociéndote más, podamos amarte más y responder a tu voluntad. Esa es nuestra única meta con este estudio de las Escrituras y de tu voluntad. No hay otro propósito acá escondido. Escudriña nuestro corazón y vas a ver, Señor, que esa es nuestra meta, que te queremos conocer, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra, a tu verdad y a tu realidad. Y si es así, Señor, calla primeramente a quien está hablando, mas si es para edificarnos y para conocerte mejor y poner tu voluntad por obras, entonces que esta verdad permanezca fuertemente en nuestro corazón y podamos seguirla, Señor, y ser consecuentes con ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Aleja nos iba a decir en qué capítulo terminamos. Isaías capítulo 4. Vamos por el capítulo 4 del libro de Isaías, pero creo que yo me salté una parte, que es el capítulo 3, verso 25 y 26, que deberían estar, en mi Biblia están separados, pero deberían estar dentro del capítulo 4, ¿cierto? No sé si en sus Biblias también. Sí. Están separados, que dice, y tus hombres caerán. Tus gentes caerán así. Ok. Dentro de la compilación de las Escrituras, ustedes saben que la Biblia era toda no venía por bloques, ni por capítulos, ni por versículos, sino que los monjes, para poder estudiarla y poder hacer digámoslo así, como un estudio más estricto de la palabra y poder tener referencias, entonces ellos comenzaron a hacer locaciones con las Escrituras y a hacer versículos y capítulos, y así es que nos llega a nosotros ahora la Biblia, ¿cierto? Pero originalmente los hebreos no decían capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, 4, 5, ellos no lo tenían así, porque para ellos la palabra de Dios no podía ser separada, sino que venía en un bloque entero, y se la aprendían de memoria. Nosotros la tenemos así por cuestiones pedagógicas, pero en su naturaleza las Escrituras vienen dadas en un solo bloque. Entonces aquí seguramente los que la estaban compilando, los que hicieron el compendio de las Escrituras, pusieron este versículo 25 y 26 dentro del 3, pero dentro del contexto estaría más fácil en el capítulo 4. Entonces vamos a empezar. Y tus hombres caerán a la espada, y tus héroes en la batalla, sus puertas gemirán y se lamentarán. De hecho, que hacernos una contextualización, pues como, porque no nos acordamos de en qué estamos, ¿sí me entendés? Ok. Te choca que empecemos desde la primera. Una contextualización, bueno, estamos en... Ok, recuerden que veníamos, el profeta Isaías está enmarcado dentro de una situación geopolítica de Israel bien interesante. Israel es como un estado sándwich entre el imperio egipcio y el imperio asirio. Entonces, como es un estado pequeño, un pequeño imperio, estamos
ya 3 generaciones después del rey Salomón. Estamos 3 generaciones después del rey Salomón. Israel tiene un problema y es que se divide Israel del norte e Israel del sur. A la Israel del sur se le llama Judá y a Israel del norte se le llama Israel. En esa división política del pueblo de Dios es que ellos comienzan a tener, digámoslo así, mucha fragilidad respecto a esas 2 naciones gigantescas, imperios que eran Egipto y Asiria. Y en esa fragilidad es que nace el profeta Isaías. Un imperio dividido, es decir, el pequeño imperio de Israel estaba dividido y otras 2 potencias estaban haciendo la hegemonía, digámoslo así, de todo lo que es Asia Menor, lejano, mediano y cercano Oriente. Entonces, en esas circunstancias está el profeta Isaías profetizando. Isaías viene anunciando a varios reyes. Él le va a tocar, digámoslo así, como el reinado de varios reyes. El rey Osías, el rey Joatam, el rey Acaz y Ezequías, que fueron reyes del sur. Isaías estaba en la parte del sur, o sea, en Judá. Recuerden que el reino de Israel se había dividido. Por un lado el reino del norte, por otro lado el reino del sur. Isaías iba a profetizar al reino del sur. Aunque a veces Dios también le iba a hablar a Isaías o le iba a dar profecía sobre el reino del norte. Y le iba a advertir sobre todo que de no cambiar su conducta, entonces los asirios los iban a poner en cautiverio. Cosa que sucedió. E Isaías ya lo había profetizado. También le profetiza sobre todo a la parte del sur, a Judá, y sus profecías son mayormente conocidas, las profecías de Isaías, por ser mesiánicas. Es decir, de los grandes profetas, el que más profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo fue Isaías. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, ya Isaías estaba profetizando que Jesucristo iba a nacer, con unas características perfectas y que se amoldaban perfectamente a lo que fue la vida de nuestro Señor. Entonces muchas personas en la época de Jesucristo, de nuestro Señor, se convirtieron en atención a las profecías de Isaías. Como ellos conocían la lectura de los rollos de Isaías, entonces al ver que en Cristo se cumplían todas las especificaciones, todas las profecías que ellos repetían en las sinagogas todos los sábados, entonces comenzaban a pensar, wow, este es de quien nos hablaba el profeta Isaías. Y por eso es que a Jesús, en la entrada a Jerusalén, antes de la Pascua, a Jesús le empiezan a gritar, Hosana, Hosana, Hosana el hijo de David, Hosana, que era una especie de ovación que se le cantaba, unas arengas que se le cantaban a los reyes, antes de ser entronizados. Y lo reciben con bombos y con platillos y con fiesta, y él iba montado en un pollino, en un burrito peludito, que son bien bonitos, bien orejones. Y estos burritos era una manera también en la que el rey David había entrado cuando fue coronado. Y él, como descendiente de David, iba a cumplir esto, y el profeta Isaías ya lo había profetizado. Miren a tu rey que viene en un pollino. Entonces los que sabían leer las profecías veían que en Jesús se cumplían a cabalidad. También hay otras profecías sobre el Mesías, que son las llamadas las profecías del siervo doliente, donde habla todos los padecimientos que iba a tener el Mesías por nosotros, y dice, molido por nuestros pecados, ¿cierto? Por nuestras transgresiones, como oveja al matadero, que no pronunció ni una sola palabra a su favor. Eran profecías que se hablaban sobre el Mesías. El Mesías también era conocido dentro de Isaías como el retoño de David, o como la simiente de David, como la semilla del rey David, porque del linaje del rey David tenía que nacer el Mesías. Recordemos que el rey David provenía de la tribu de Judá, de la misma tribu de la cual provenía nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era de la tribu de Judá, como tenía que ser. Entonces estamos hablando que Isaías está profetizando en una situación en la que Israel está pasando de ser una nación completamente rica, que todo el mundo respetaba, porque el rey Salomón dejó al pueblo de Israel en una situación económica muy fuerte, como un imperio muy robustecido, pero internamente las personas tenían un descontento con el rey Salomón por cuestión de
por intentar ser un imperio muy grande, empezó a subir los impuestos en sobremanera y asfixiar al pueblo, a tal manera que en el pueblo se produjo un quebrantamiento interno, una ruptura, una lucha política entre su hijo y su lugarteniente, y ahí en esa lucha es que se divide el reino, ¿cierto? Su líder militar se queda con el norte y su hijo se queda con el sur. Y ahí es donde empieza ya el declive de lo que había sido el gran imperio de David y de Salomón, empieza en declive casi que hasta la edad actual. El reino de Israel nunca tuvo más esplendor que en la época de David y Salomón, sobre todo en la época de David. Por eso los judíos actualmente ven en el rey David y en la época de David como lo máximo. El sionismo como una figura o como una concepción política actualmente viene también, digámoslo así, como con esa nostalgia de lo que es el reino de David. La lucha por el territorio palestino que ahora tiene el pueblo de Israel es en atención a lo que fue otrora el gran imperio de David. Para ellos su tierra prometida es lo que logró conquistar David. Entonces todos los pueblos que ahora llámese como se llamen, ocupen ese espacio geográfico, para ellos hay que quitarlos, porque esa es la tierra de ellos, esa es la tierra prometida. Entonces esa es la lucha digámoslo así, como del sionismo. Y tiene otros ingredientes, pero no vamos a extendernos en eso porque hay cosas ahí que son más políticas que espirituales. Pero en síntesis, la situación en la que le toca profetizar a Isaías es una situación compleja en la que el pueblo está perdiendo esa autoridad como potencia del Medio Oriente y está convirtiéndose en un pueblo dividido y con problemas morales y religiosos. Los sacerdotes ya se están acostumbrando, digámoslo así, como a las riquezas. Hay un acaparamiento de riquezas por parte de algunas personas en desatención de los pobres, en desatención de las viudas. Ya el culto, como Dios les había enseñado en el desierto, se está empezando a violar ese culto, y ellos como pueblo escogidos empiezan a ser comparados como una vid, es decir, como un viñedo en el que Dios lo plantó y después ese viñedo no está dando los frutos que Dios quería que dasen. Y él ya lo va a decir a través de unas palabras en el capítulo 5. Entonces, a Isaías no le queda fácil. Isaías tiene una cadena de profecías de más de 60 años. Él se la pasó 60 años profetizándole a todos estos 4 reyes en la corte. Isaías nace dentro de la corte. El nombre Isaías significa Dios salva. Isaías es casi como el mismo nombre de Jesús, ¿cierto? Y significa Dios, o la salvación viene de Dios, porque él era un profeta que iba a anunciar la salvación, tanto la salvación mesiánica por medio del Mesías, la redención completa del pueblo de Israel, como también que el pueblo de Israel volviera a tomar las riendas como un pueblo sacerdotal, como tenía que ser, porque Dios había puesto a Israel dentro de las naciones como un pueblo sacerdotal. ¿Qué significa que Israel era un pueblo sacerdotal? Que Israel lo tenía que representar a él. Él había sacado la santidad. Cuando nosotros leemos santidad en el Antiguo Testamento, santidad no significa una persona moralmente inmácula, que no se equivoque, que sea moralmente muy bueno, como nosotros a veces concebimos la santidad. La santidad para ellos significaba que Dios observaba algo dentro de la creación y lo apartaba para sí. La santidad en el contexto del Antiguo Testamento es: Dios mira algo y lo separa. Exactamente, eso es santidad. Yo lo aparto. ¿Lo aparto por qué? Porque tengo un propósito específico para hacer con él. Dios no aparta necesariamente lo mejor. Es evidente. Eso es lo que hablaba el año pasado, hace unos meses, de la discriminación. El tema discrimina. Exactamente. Dios discrimina. Entendiendo discriminación como en su sentido etimológico literal. No como nosotros hemos llevado la palabra discriminación, como discriminar es como peyorar algo. No, la palabra discriminar o separar es simplemente yo separo lo negro de lo blanco, esto aquí, esto de aquello. Eso es todo. ¿Ustedes han visto que hay gente que come
todo por separadito, y hay otros que mezclan todo. Entonces se podría decir que el que come todo separadito está discriminando su comida. Y no es que le esté diciendo, ay, es que la carnita es mejor que este. Bueno, hay algunos que sí, Andrés. Que dejan la carnita para lo último. ¿Han visto? Sí. Ok. Entonces, Dios separa, en ese concepto, contexto de santidad, Dios separa al pueblo de Israel para darles un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que tenía que dar el pueblo de Israel al mundo? Existe un solo Dios, porque todo el mundo contemporáneo a Israel, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, en el mundo antiguo, la idea de un solo Dios era enfermiza. Pensar en un solo Dios era estúpido. ¿Cómo es posible que existe un solo Dios? No, existe un Dios para el amor, existe un Dios para la fertilidad, existe un Dios para la guerra, tiene que existir. Y entre más dioses tenga, entonces el imperio es más grande. De hecho, se conocía lo grandioso de un imperio por la cantidad de dioses que tenía su panteón. Por la cantidad de dioses se medía lo grande, lo alto de un imperio. Los griegos, entre más dioses tenían, era mejor, porque eso significa que tenían un conocimiento mucho más grande y más favores podían tener de todos esos dioses. Y entre más dioses conozcamos, más nos pueden ayudar. Entonces todos los pueblos veían a Israel por debajo, porque decían, ¿cómo que un solo Dios? ¡Qué pecado! Nosotros tenemos 20, ellos solo tienen uno. Entonces los veían como algo como lamentable, ¿no? Un pueblo con un solo Dios, qué pesar. No, mientras ellos solo tienen uno de qué pegarse, nosotros tenemos muchos. Entonces el pueblo de Israel tenía que mostrar ese único Dios. ¿Y cómo lo iba a mostrar? Adaptándose y conociéndolo, y dejándose llevar y dejándose guiar. Y poco a poco Dios les iba a enseñar y los iba a formar, los iba educando para que lo pudieran mostrar y enseñarle al mundo lo que era Él. El problema es que terminaron conociendo más a Dios por sus leyes que por lo que Él era y representaba. Entonces, en ese orden de ideas terminaron en lo que nosotros llamamos el legalismo. Dios no se conoce por sus leyes, sino que se conoce por su percepción íntima, se conoce por la, digámoslo así, por el, así como cuando tú conoces a una persona, porque caminas con ella, porque hablas mucho con ella, en esa medida tú lo vas conociendo. De esa forma Dios se estaba presentando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel comenzó a acercarse solamente a Dios en atención al cumplimiento de sus leyes, y esa era la relación que tenían con Dios, era una relación legal, pero no era una relación íntima. Y desprovistos de esa relación íntima, el pueblo de Israel poco a poco van pasando las generaciones y se les va olvidando esa relación que tuvieron en el desierto íntimo con Él, porque Dios los apartó en el desierto para que lo conocieran. Y recuerden ustedes que también nuestro Señor hace lo mismo. El Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto para tener una relación íntima con Él, y ahí es donde vienen las tentaciones. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros cuando Él nos toma. Él nos aparta y nos lleva a una relación íntima, para que cuando allá afuera nos encontremos con una cantidad de cosas que no tienen que ver con Él, nosotros sepamos qué huele a Dios, qué sabe a Dios, qué gusto tiene a Dios y qué cosas no son de Dios. Así racionalmente parezcan muy convincentes, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos es necesario tener esa intimidad con Dios, para que cuando olamos algo que no es de Dios, digamos, esto no me huele a Dios, esto no me sabe a Dios. Racionalmente a veces yo no sé explicar por qué, pero uno sabe que sabe dentro de sí, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios con el que yo camino me huele muy diferente a esto. Y es una manera que el pueblo de Israel comenzó a perder esa intimidad, y en ese legalismo se fueron perdiendo hasta tal punto de degradación moral, y se fueron acostumbrando también a la riqueza, a pasar de ser un pueblo desposeído y esclavo a tener una cantidad de riquezas e incluso a ser admirados en el mundo, digámoslo así, como en el mundo antiguo. Las riquezas de Salomón, el templo de Salomón y todo ese boato que él tenía en su reinado fue muy admirado por muchos pueblos de la tierra. Incluso iban caravanas a ver y a escuchar los consejos del rey Salomón. Pero ¿en qué terminó todo eso?
en que el pueblo se fue acostumbrando a esa riqueza, a ese estado de cosas, a ese statu quo, y se empezó a olvidar de Dios. Y empezaron simplemente a cumplir las leyes de Dios mediocremente o casi como por inercia, y así se fue perdiendo esa relación con Él. Y eso es lo que Dios les va a reclamar al pueblo a través del profeta Isaías, que había suscitado en medio de esa situación. Un mundo dividido, el imperio egipcio por un lado, que en esos momentos estaba en amistad con Israel, pero los asirios, que ya estaban empezando a ver en Israel un buen botín, un lugar para tomar un botín. Los asirios, que se nos van a mentar muchas veces en este libro de Isaías, fueron conocidos como, primero es un gran imperio, uno de los grandes imperios que ha habido en el mundo antiguo. Están el sumerio, los asirios, los persas, los medos, los egipcios, los hititas, pero los babilonios, pero los asirios, de todos estos que acabo de nombrar, fueron conocidos sobre todo por su, digámoslo así, por su organización militar y por su brutalidad y por su despotismo. Estos reyes asirios eran tan terribles que ellos, cuando invadían una nación, con los primeros que se encontraban, ellos asimilaban. Hay unas pinturas que se han encontrado sobre los asirios, de cómo llegaban ellos y cómo combatían. Ellos tenían dos cuerpos militares. El primer cuerpo militar era la caballería. Ellos tenían la capacidad de tener una caballería con lanzas. Ya estamos hablando de la edad de hierro. Eran lanzas de hierro, porque ellos heredaron de los hititas, digámoslo así. Ellos hicieron el tránsito de la edad de bronce a la edad de hierro gracias a la conquista de lo que se llama Asia Menor, actualmente Turquía. Ellos conquistaron, su imperio llegó hasta esa región, de allá toman el trabajo metalúrgico del hierro y podían hacerse unas armas y conquistar. Pues el hierro era, digámoslo así, como lo más fuerte y lo más agresivo para atacar, porque las armas de bronce bien se doblaban, bien no tenían la misma eficacia. Entonces estaban los caballos, eran carruajes reforzados, tirados por 3 caballos, había un arquero y había uno que iba con lanza. Entonces se iba una cantidad de caballos de esos y después lanceros detrás. Y en ese orden, ellos invadían una ciudad y ellos decían que llegar a una ciudad era como ir y talar árboles y como ir y colonizar ciudades. Entonces la primera orden que tenían ellos era cortarle la cabeza a todo el que se encontrara. Entonces cuando pasaban los asirios, uno veía una cantidad de cuerpos sin cabeza, todos decapitados, porque para ellos eran como árboles que habían que podar, como los árboles que nosotros podamos, así podamos a las personas. Y el rey generalmente encabezaba la primera incursión militar de los asirios, siempre estaba encabezada por su rey. Y después tomaban mujeres y hombres y jóvenes y los volvían esclavos. Y los regresaban a Siria, a los territorios conquistados asirios, en cadenas para que trabajaran y labraran la tierra. Y así ellos fueron conquistando un gran imperio y eran muy temidos por eso. Más que los sumerios, más que los egipcios. Una pregunta pues muy sencilla, pero sí. ¿Qué época estás hablando ahí de la época pues, de que estás hablando en este momento? Estamos hablando del imperio asirio como tal. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, pero el imperio asirio tuvo mucho antes y mucho después de apogeo, ¿cierto? El imperio asirio cae en época de un profeta que se llama Habacuc. Y vemos que él habla incluso de la caída del imperio asirio. Baruch. Él habla de la caída del imperio asirio. Incluso él dice, ay, tú cómo eras, y habla de Nínive y la caída de Nínive, que era como la ciudad más bonita que ellos tenían, y cómo cae y todo, como ese orgullo y esa soberbia que ellos tenían como un gran imperio. Y después los persas, los medos y los babilonios terminaron como con esa hegemonía que los asirios tenían. Pablo, cuando la orden de Dios era directa de no dejar sobrevivientes ni nada, me imagino que ellos también... Israel prácticamente Israel también era muy... Pero eran diferentes. ¿Por qué la forma? Sí, era diferente, la forma era diferente. Estos tipos era crueldad, era mostrar el terror, era sembrar terror.
Los asirios siempre fueron conocidos por eso y les tenían mucho miedo a su ejército. Y luego, bueno, ellos tienen 3 etapas, tienen 3 periodos, uno que fue el de cuando iniciaron, un periodo de esplendor y otro de la caída, que por como siempre las caídas terminan cuando hay divisiones internas. Los asirios a través de muchas divisiones internas terminaron sucumbiendo. Ok, pero no hablemos más de eso, que yo creo que lo tocaremos más adelante. No sé qué tan contextualizado estamos, ¿bien? Súper bien, Pablo. Gracias, Pablo. Ok, ahora sí, capítulo 4. Porque es que si repito la primera clase, ahí nos quedamos. No, listo. Vale. Ah, no, capítulo 3. Bien. Verso 25. Un montón de referencias. Y tus hombres caerán a la espada y tus héroes en la batalla. Sus puertas gemirán y se lamentarán. Estamos hablando acá de Israel del sur, o sea, Judá. Miren pues. Esto, capítulo 4, viene conexo a lo que acabo de leer. En aquel día, 7 mujeres echarán mano a un hombre, diciendo: comeremos de nuestro pan, nos vestiremos con nuestras ropas, pero que podamos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Nos hacen 2 referencias. Lo primero que acabo de leer de las ciudades, sí, oprobio, deshonra. Sí, es que me acordaba que era oprobio. Es como si el profeta estuviera hablando de una manera metafórica. Él está dándole como si Jerusalén fuera una persona. Él está hablando como una manera fabulesca, como si Jerusalén fuese una persona, y era conocido de las ciudades orientales que generalmente tenían unos portones gigantescos. Jerusalén tenía la puerta de Jerusalén donde llegaban todas las caravanas y ahí confluía toda la vida social de una ciudad. Incluso las festividades se celebraban ahí, era donde se conocían los chismes, era donde la gente comerciaba, era donde los extranjeros llegaban allá y se hospedaban, allá es donde estaban, digámoslo así, como las hospederías. Entonces era un lugar de mucha convulsión social. Y él está diciendo, el profeta, que las puertas de Jerusalén van a llorar. Como si las puertas de Jerusalén fuera una entidad viva y la puerta fuera la boca. Y la boca que había visto la gente, que había visto todas estas personas chismorreando, molestando, comerciando, en esa felicidad, en ese bullicio, de un momento a otro iba a quedar desolada. Entonces es como si la ciudad se hubiera lamentado de la soledad que está viendo y que nada va a quedar. Esta soledad viene acompañada ya en el capítulo 4, verso 1, que dice: en aquel día 7 mujeres echarán mano a un hombre. ¿Qué quiere decir? Que estuvo desolada por guerra. ¿Quiénes son los que combaten? Los hombres. Entonces, si los hombres combaten, las mujeres, queda una ciudad llena de mujeres y sin hombres. Y en una ciudad llena de mujeres y sin hombres va a pasar esto. En aquel día 7 mujeres echarán mano a un hombre diciendo: comeremos de nuestro pan, nos vestiremos con nuestras ropas. ¿Por qué? Porque en el Deuteronomio, dentro de la vida social y familiar, está que el hombre, el patricio, el pater familia, el padrón de la casa, es el que tiene que suplir las necesidades del hogar. Las mujeres no tenían que trabajar por el pan. Las mujeres, con el sustento que el hombre traía, ellas hacían el pan, ellas hacían los trabajos, digámoslo así, de la casa, de la educación, no de la Torá de los hijos, porque esa sí era de los padres, pero sí educaban a los hijos en cuestiones del hogar y en ciertas cosas. Al padre le correspondía la edificación espiritual. En Israel la tenían muy clara los papás. Era una obligación del papá, del hombre, del varón, enseñarle al hijo la fe. Era el papá que se sentaba con el hijo y venga, esto es así, y vamos a repetir: Shema Israel, Adonai Elohei. Entonces el niñito repetía, y cuando él repetía bien, el padre le daba algo dulce, finalmente le daba miel. Y si él le repetía mal, el hijo se inclinaba y él le daba con una varita en la espalda. Esa era la manera, digámoslo así, poco ortodoxa para la educación que nosotros tenemos ahora, pero era la manera en que ellos podían tener la tradición viva, en que los niños pudiesen repetir con claridad lo que era la tradición oral.
en el tiempo en que no había escritura, que los judíos no escribían, o solo muy pocos escribían, esa era la única manera de conservar la tradición. Entonces, así las cosas, el hombre tenía también que proveer a la familia. Y en este caso, las mujeres están diciendo, en aquel día 7 mujeres, 7 acá significa multitud, significa muchas mujeres. Echarán mano a un hombre diciendo, comeremos de nuestro pan. Es decir, no nos tenés que sostener, no tenés que cumplir la ley por nosotras. No. Con el solo hecho de que nos desposés, está bien, con eso quedamos tranquilas. Comeremos de nuestro pan, nos vestiremos con nuestras ropas, pero que podamos llevar tu nombre. Es decir, que allá en las plazas, en las sinagogas y en todo Israel se conozca, este es mi esposo. Y este es el que me dio a este hijo y esta descendencia. Porque oprobio grande era para la mujer semita el hecho de no poder concebir un hijo. No podía haber oprobio más grande, deshonra o maldición más grande para una mujer de la época en la que estamos hablando, incluso en la época de nuestro Señor, que no tener un hijo. Era para ellos como un castigo de Dios. El hecho de que una mujer no tuviera un hijo era un castigo terrible. Algo hice mal, estoy pecando, mi esposo pecó o yo pequé o mis antepasados pecaron y por eso Dios nos descubre, nos tiene su rostro cubierto y no nos bendice. Entonces así estaban las cosas, una ciudad completamente desolada por la guerra. Pablo, en esa época se podían los hombres casar con varias mujeres. Esto está hablando como Jerusalén, no, en esta época no. Aquí está hablando, pero está hablando como quien dice que las mujeres incluso van a decir, por favor, no importa, no nos importa renunciar a todo. Es una manera de expresar, ¿no? Como metafórica. Como de mostrar la desesperación. Mostrar la desesperación en la que va a quedar Jerusalén. No significa que esto va a pasar literalmente, pero significa que, aquí que están diciendo, la ciudad va a quedar desolada. En esta época no podían tener más de una mujer, excepto los reyes, por aquello de la maldición para el pueblo. Rey. ¿De la qué? De hecho, eso no De la pasó. maldición. ¿Por qué maldición? Porque cuando el pueblo de Israel pidió rey, le dijo, sí, si ustedes quieren rey, entonces el rey se quedará con sus mujeres. O sea, es una maldición para el pueblo. Ok. Y es que el rey, cuando ve una mujer, la puedes Claro. coger. Sí, siempre y cuando no esté casada. Ah, ya. Porque acuérdate que si no se lo van a matar. Urias. Colombia la guerra, Una estrategia. Colombia la guerra. Estrategia muy mezquina, sí. Verso 2. En aquel día será el renuevo, miren esto tan hermoso acá. En aquel día será el renuevo de Dios, gloria y ornato, y el fruto de la tierra. Este pasaje, miren, otra cosa que se me había olvidado decir, que he repetido en cada una de las charlas que hemos tenido. El libro de Isaías no es un libro que lleva un orden cronológico, sino que es una cantidad de oráculos, profecías y versos que están puestos sin un orden cronológico. A veces podemos ver orden, pero otras veces no. Por ejemplo, esto que él está arrojando acá, este pasaje que él está arrojando acá, no es necesariamente la continuación del capítulo anterior, sino que es un oráculo. Es como si yo empiezo a escribir un libro de poesías, que Dios me va dictando un libro de poesías. Yo empiezo a dictarla. La poesía 1 no tiene nada que ver con la 2, pero la 1 puede tener que ver algo con la 5, ¿cierto? Entonces en este orden que nos llega el libro de Isaías no hay un orden cronológico. Entonces por eso vamos a estudiar cada fragmento en su contexto. Pero ustedes son todo lo que dice Isaías aquí son puras profecías. Oráculos y profecías, sí. ¿Cuál es El oráculo es la respuesta a una pregunta que un rey o el pueblo le está haciendo al profeta, que le diga a Dios, ¿por qué estamos sufriendo eso que estamos sufriendo? Entonces el profeta va donde Dios y dice, oráculo de Dios, es decir, Dios me ha dado esta respuesta, y se las anuncia al pueblo. Profecía es cuando Dios habla directamente al profeta y le dice, ve y diles. ¿Ya? Ya es bueno esto. Así está bien. Miren pues, en aquel día será el renuevo de Dios, gloria y ornato, y el fruto de la tierra, grandeza y honra de los que de Israel quedaren. Después de que la ciudad estuviese desolada, es como si Dios se fuera a apoderar otra vez de su tierra. ¿Podemos ver esto conectado con el capítulo anterior? Sí, pero también esto se va a conectar con un montón de capítulos.
Y los restos de Sión, el monte aquel, los supervivientes de Jerusalén serán llamados santos. Santos, Separados. sí, los que Dios separó, un remanente, siempre es un remanente. Y todos los hombres inscritos en los vivos de Jerusalén. Aquí se nos empieza a hablar, o algo que los rabinos y los estudiosos rabínicos y judíos iban a hablar sobre el libro de la vida o el libro de Dios, que es como si fuera el libro que manejaban los reyes donde hacían el censo. Este libro de la vida es como el censo de los ciudadanos del reino de los cielos, como de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén de Dios. A eso se le llama, es este libro de la vida. Como el libro donde Dios tiene los que han sido separados, los que han sido apartados. ¿Y apartados por qué? Por su voluntad, por su soberanía. Cuando, dice, entre los vivos de Jerusalén, cuando lave el Señor la inmundicia de las hijas de Sión, limpie en Jerusalén las manchas de sangre, al viento de la devastación. Y Dios creará sobre todo el lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube humeante de día y un resplandor de fuego y llama durante la noche. Pues sobre toda gloria habrá un dosel. Un dosel es como los adornos que ponen en estas camas antiguas, o es como una especie de marco que se pone para adornar algo, ¿no? Algo, como un trono o una cama o algo así que se le quiere dar como especial elegancia. No sé qué dirán las traducciones de ustedes. Dice toldo. O sea, es como, No. como esos toldillos de las camas. Ahora dosel es eso. Ahora dosel es eso, pero en el contexto, un dosel, si uno va a un hotel y me das una cama con dosel, te dan esas, Con esos velos así. como de Para los niñas zancudos. de antes, pues. O para los Sí. zancudos, ¿no? Que son como de 4 astas con un manto, con un toldo. Ahora se le llama dosel a eso, pero dosel también es, en el marco de las cosas religiosas, es como esos digámoslo así, como cosas hechas en madera o en mármol o en piedra, muy talladas, que se ponen encima de un trono, de una cama, de algo así que se le quiere dar como, wow, esto es que se vea ponderante, que sea algo fuerte. Y una tienda como sombra de día contra el calor, y como refugio y abrigo contra el turbión y el aguacero. Bien, este pasaje que nos está dando aquí Isaías, él está diciendo, después de que va a haber una devastación que la va a haber en el pueblo de Israel, es decir, va a haber una purificación de quienes no están conmigo serán separados y quienes están conmigo serán renovados y me conocerán íntimamente al igual que me conocieron en el desierto. Todos estos adjetivos que está dando acá del fuego y el humo son características de las que gozó el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, cuando iban moviendo el tabernáculo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Recuerden ustedes que Dios se manifestaba como fuego y como humo, y la presencia de Dios sensible era muy fuerte dentro de ellos, y eso les daba a ellos, digámoslo así, como esa experiencia sensible de Dios que los hacía sentirse seguros. Entonces Dios les está diciendo, miren, a ese remanente, a esa gente que va a quedar, que verdaderamente me quiera conocer de corazón, a esos santos, a esos separados, yo me les voy a manifestar en ese mismo nivel de intimidad, en esa proporción. Vale, entonces uno podría traducir ahí dos cosas. Una, o que estarían hablando ahí como igual como que estuviera leyendo lo del Apocalipsis. Que fuera como escatológico. Pues, no sé, ¿qué es escatológico? Es eso que estás diciendo. Traducción Sebas. Como el estudio al final de los tiempos. O lo otro es que, como tú habías dicho, que él hacía como relación igual a todo lo que sería hoy en día, es como Dios destruye todo para volverlo nuevo. Ambas, estás muy bien. Se puede entender de esas dos formas. Escatológico, esa profecía, y también para la manera en que Dios actúa. Tanto actuó con ellos, tanto como actúa con nosotros. Claro que como iglesia nosotros tenemos una ventaja, y es que el fuego y el humo están dentro de nuestros corazones.
el fuego de Dios y el humo, es decir, su presencia sensible, está dentro de nosotros. Para ellos era algo muy externo. Para ellos la vinculación interna de Dios era una cosa, era una herejía. Cuando Jesús decía, y cuando a él le preguntaban, Señor, muéstranos al Padre, y él les decía, tanto tiempo has caminado conmigo y no me has visto. Para ellos era inconcebible que Dios tratara en esa intimidad con el ser humano. Mas en el corazón de Dios desde el principio ha estado tener una intimidad muy profunda con el ser humano, casi ser uno con el ser humano. Entonces ellos no entendían eso. Ellos siempre vieron a Dios como el Dios por allá que nos bendice y nosotros sus súbditos leales que vamos a cumplir todos los preceptos y todos los mandatos para que Él no nos elimine ni nos mande fuego del cielo. Y no comprendían eso, era muy difícil para ellos comprender eso. Y Dios a lo largo de la historia les iba manifestando. Y cuando llegó nuestro Señor, el Mesías, que ellos tanto estaban esperando, y les dice, miren lo que es Dios, esto es Dios, y les empezó a predicar las verdades del reino y de su Padre, que era su Padre, del pueblo de Dios, ellos antes se escandalizaron. Porque no concebían ni tanto amor, ni que Dios se bajase tanto. Teníamos una relación de miedo, ¿cierto? De temor y una relación muy externa, de inaccesibilidad hacia la deidad. Mientras que Jesús lo que está diciendo es que la deidad se hace hombre y se embarra. Y es más, sufre sin decir nada por todos ustedes. Sufre de ustedes para ustedes. Entonces es como, los judíos no soportan eso. Dios no se puede rebajar tanto, no se puede rebajar tanto. Y esa es la condición del amor, ¿no? Y una tienda como sombra de día contra el calor y como refugio abrigo contra el turbión y el aguacero. Es decir, van a conocer otra vez a un Dios personal que los va a cuidar y ellos se van a sentir sensiblemente cuidados y adoptados. ¿Y eso cuándo iba a pasar? Eso iba a pasar después del cautiverio, después de que el imperio asirio llegara. Todavía no ha pasado. Todavía los asirios están tranquilitos planeando cómo entrar a Jerusalén. De hecho, no pueden entrar a Jerusalén. Los asirios nunca acaban con Israel norte, pero con Judá no pueden. Se alcanza a salvar Judá. Y los que se salvan de Judá es este remanente de los que nos está hablando él. Y de ese remanente van a ser el Mesías. O sea, Pero Pablo, Judá también queda esclava, ¿no? Queda tributando, queda pagando tributo, pero ya después, cuando año 500, creo que es 564-67, ya Nabucodonosor Nabucodonosor los pone en cautiverio. Pablo, cuando decías del norte, sería que tienen la relación con el tema del lugarteniente que se fue para el norte porque Epa. tenía poder militar. Ajá. Entonces, imagino que por el tema de enfrentamiento era más obvio un enfrentamiento de pronto al Epa, norte, ¿o qué? sí, pero geográficamente era más fácil para los asirios conquistar a Israel que a Judá. Y empezaron con Israel y Israel y Asiria empezaron negociando. Y en esas negociaciones no se quiso involucrar Judá. Y después de esas negociaciones los asirios aprovechan y entran a Israel y devastan todas las tribus de Israel. Y solo queda Judá y la tribu de Leví. Solo quedan, digámoslo así, como conocidas, ocupando la tierra prometida. Y el resto de tribus queda en la diáspora, queda distribuida por todos los confines del imperio asirio, que era muy grande. Y ya después, Es cuando Israel se queda sin país real. se queda como está profetizando acá. Que las mujeres van a querer buscar, que una mujer, 7 mujeres van a querer pegarse de un solo hombre porque ya no va a haber hombres. Pero perdón, sí. Pero Sí, sí. es que me quedé pensando en lo que dijiste de... Entonces cuando Jesús nació, ya eran otra vez esclavos. ¿Ahí era cuando Judá había vuelto a ser esclavo o estaba solo tributando? En esos momentos no era esclavo, ni Pero tampoco cuando ya Israel. nace Jesús, está siendo todavía esclavo. Está siendo esclavo, pero de los romanos. De los romanos. ¿Pero eran esclavos o tributaban? Tributaban. Pero no eran esclavos. No. Se les aplicaba el jus gentium, pero el jus gentium era una pseudoesclavitud. Era una esclavitud económica, pero no era una esclavitud como el esclavo raso, romano, latino, que eran tratados como unas cosas. No, había una especie de tratados
para ellos diferente, ¿cierto? Siempre y cuando les tributara. Si no le tributaba, venga para acá, yo puedo hacer con usted lo que quiere. Siempre y cuando usted me dé mi dinero, no pasa nada. Y ya después de los romanos, es que llega pues la famosa toma de Jerusalén, porque hubo una revuelta en el año 70 y fue el acabose, que se cumple la profecía de Mateo 24. Bien. Sigamos. ¿Qué viene? Capítulo 5, ¿verdad? No me equivoco. Bien. Este pasaje, el marco de este pasaje es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se hacía en otoño, por ocasión de las primeras, digámoslo así, como las lluvias otoñales y las cosechas y las vendimias. Entonces, en esas festividades ellos tomaban, cantaban, llegaban los bardos, los juglares, se cantaban canciones, se embriagaban. Y aparte de eso, pues celebraban las festividades religiosas. Ustedes habrán escuchado en los mandamientos de nuestro Señor cuando dice, y santificarás las fiestas. ¿Cierto? Santificar las fiestas es en atención a las festividades judías. Una de esas festividades era la fiesta de los tabernáculos. Y cuando dicen fiestas es que se celebraba, se cantaba, ellos hacían tiendas de campaña, las hacían como en helechos, recordando, remembrando cuando ellos vivieron en el desierto. De esa misma forma, entonces ellos llegaban de todas partes de Israel, se reunían en Jerusalén y hacían alrededor del templo una cantidad de cabañitas y comían, partían y cantaban y hacían, digámoslo así, también predicaciones. Todo como en orden a como el Señor se los había dicho. Pero la intención principal era la celebración. Las fiestas eran de celebración. Excepto la Pascua. La Pascua tenía una connotación de amargura. Y por eso el panásimo era una celebración, pero con cierta amargura, recordando que Dios los sacó de la esclavitud. Y eso es lo amargo de las especias y el panásimo. Es para ellos acordarse que Dios los sacó de la esclavitud y de la amargura de ser un pueblo esclavo a un pueblo libre. Bueno, entonces, este es como un cántico, esto es como que el profeta, si vemos en Isaías, vemos un profeta supremamente versátil, vemos un profeta que canta, que da poemas, que Dios le habla de muchas formas. Entonces esto aquí es como una poesía cantada. Si nosotros leemos este pasaje en hebreo, tiene rima. Imagínense ustedes la celebración de la Pascua, todos ahí metidos en sus chocitas, unos cantando, otros hablando de cosas religiosas, otros comerciando, en una Jerusalén llena y toda activa. Y de pronto el profeta, en medio de la multitud, comienza a cantar y da la siguiente canción o la siguiente rima, Pablo nos la siguiente va a trova. Mariano, por favor. Les canto en hebreo, pero si hay traductor. Mariano, Yo voy traduciendo acá, yo voy leyendo lo que dice, esa es la traducción, Pablo. Y el cantante de los coros. No vinieron de rosados. Hoy no vinieron de rosados. Si usted... Los cánticos, los salmos, por ejemplo, los salmos es muy bonito porque cuando tú escuchas los salmos en hebreo, tienen la rima y tienen los tonos y las pausas y los momentos silentes que, digámoslo así, que vienen desde el original. Entonces uno cuando lee los salmos son muy bonitos, cuando los escucha en hebreo son muy bonitos porque tienen eso. Incluso se han perdido muchas de la métrica, digámoslo así, como de los salmos. Se ha perdido mucho, hay cosas que nosotros no sabemos cómo están. Y hay muchos judíos que hay tratados impresionantes de cómo se deben cantar los salmos. Pero hay ciertas cosas que sí se han perdido como en el tiempo. Pese a que hay muchos eruditos en el tema, sí hay cositas que no sabemos cómo se pronunciaban o cuánto había que esperar. Aunque hay muchos pues que se encargan de estudiar ese tema. Gente especializada que hacen doctorados en salmos, ¿no? Es una cosa bien seria. Pablo, ¿en algún momento vamos a estudiar los salmos? Si quieren, sí. Pero es que... Cantados. a ver, yo tengo una preguntita. Yo estaba aprendiendo de los benedictinos. ¿Benedictos, esos salmos son en hebreo o en qué? San Benito, según la regla monástica de Benito, ellos
No, ellos tienen una métrica castellana. De acuerdo, sí. Él era, primero los cantaban allá en latín, italiano, ya después pasa, de acuerdo a las órdenes monásticas, al idioma que sea. Pero la métrica se pierde un poco. Ellos simplemente van rimando y van cantando, pero es muy diferente a la hebrea. Sí, ellos tienen simplemente que le rime y uno a veces ve que hay algunas palabras como que no riman, entonces ellos alargan las vocales para que no les suene tan feo y cantan bonito los famosos cantos gregorianos, todo esto. Bueno. Eso acabo de preguntar. ¿Estás esperando qué? Eso es fe. De los pocos dones que yo tengo es el canto. Se necesita mucha fe, yo creo, o tenerme mucho cariño pues para que me aguanten cantar. Dice, miren pues cómo es de bonito esto. Voy a cantar a mi amado el canto de mi amigo a su viña. La canción que va a cantar aquí el profeta Isaías es la de su amigo. ¿Quién es su amigo? Dios. Ajá. ¿Y quién es la viña? El pueblo de Israel. Entonces mire la canción que va a cantar él. Mientras todos están. Entonces es una canción y es una poesía que es profética y aparte de todo que va a exaltar mucho como digámoslo así, la imaginación de los que están escuchando. Y miren que Jesucristo hablaba mucho en estas claves, de esta manera de parábolas, para que las personas se imaginaran, y en esa imaginación uno siente y puede vivir lo que está ocurriendo, y va a conocer el principio. Porque si algo tenían los judíos, como le he estado diciendo, es que eran muy legalistas. Entonces esta forma de narrar las cosas los hacía alejarse de la ley y alcanzar el principio de la realidad de Dios. Una cosa es una ley y otra cosa es el principio que rige a esa ley. Voy a cantar a mi amado el canto de mi amigo a su viña. Tenía mi amado una viña en un fértil recuesto. La cavó, la descantó. Descantó es quitar las piedras y todo lo que esté estorbando. Es como decir limpiar. Despedregado. Okay. Limpio de piedra. Y la planta. Ahí sí no rima nada. Sí, porque un canto es la piedra de río, pues es como esa piedrita que llaman el canto. Y la plantó, descantar, quitar las piedras. Y la plantó de vides selectas, o sea, de viñedos, pues de... Dice con las mejores cepas. Exacto. Somos nosotros. El pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel. O sea, la santificó. Miren que aquí Dios es aquel que mira y selecciona. De aquí yo voy a hacerme un pueblo. Cuando él dice selectas es una frase amorosa, porque selecto el pueblo de Israel no tenía nada. Los egipcios estaban muy por encima en nivel de comprensión de la realidad, y los sumerios que el pueblo de Israel, que eran pastorcitos. Pero Dios los está tratando con amor, porque esa es la planta que a uno le gusta. Los que han leído El Principito, esa es la planta más bonita. Edificó en medio de ella una torre e hizo en ella un lagar. Normalmente en las plantaciones o en los viñedos, digámoslo así, todavía en Palestina y en toda esta región, se hace una torre, y es una torrecita para observar, es como una torre de vigía para mirar pues que no vengan animales o cosas que se coman la cosecha o ladrones. Es como una torre de vigilancia. Entonces mire lo que él dijo: edificó en medio de ellos una torre, refiriéndose al tabernáculo, e hizo en ella un lagar. Un lagar es donde se exprimía y donde se hacía el aceitico, esperando que le daría uvas, pero le dio agrazones. Un agrazón es como de un racimo, son las verdecitas que no pelechan. Quería frutos y no le dieron nada. Se dan como en castizo, les voy a resumir. Agrazón es cuando usted tiene un racimito de fruticas y las que no pelecharon, eso es un agrazón. Las que se quedaron como verdositas, que son malucas, verdosas, no sirvieron. Las mandarinitas que no pelecharon de tu casa Hay un árbol entero que no pelechó. son agrazones. Oh, oigan a eso.
yo corto las palabras en nombre de Jesús, están pelechando despacio. Ok. Dios bueno, Dios tirano. Lo pelechó. Con el abono que Dani les ha echado. Que les Quiero caiga saber fuego. cuáles son. Verso 3. Quiero saber cuál es el árbol. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, Dios les está diciendo, juzguen entre mí y mi viña. Ustedes son los jueces. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no lo hiciera? ¿Cómo esperando que diese uvas, dio agrazones? Qué teso. Un papá indignado. Triste. Triste. Ok. Miremos esta así, claro. De una manera, en parábola les mostró, yo los cuidé, yo los he separado, yo los he educado, yo les he dado los medios para que ustedes me comprendan y me conozcan. Pero se quedaron verdes y estériles. Se quedaron verdes y estériles. Juzguen ustedes. Es decir, me abstengo de juzgar. Juzguen ustedes esta situación. Ellos al juzgar esa situación, obviamente, ¿qué es cómo se iban a declarar? Culpables. Hemos fallado, le hemos fallado a nuestro Dios. Y en medio de esa festividad otoñal de las lluvias y de las cosechas, en la fiesta de los tabernáculos, pues yo creo que al escuchar a Isaías pararon. O sea, ellos entendían. Se acabó la fiesta. Cuando Jesús hablaba Se acabó la parábolas, fiesta. ellos Todos para la casa. entendían. Ajá. Pero esos judíos entendían. Algunos sí, algunos no. Después de lo que va a pasar en el siguiente capítulo, ya van a dejar de entender en parábolas. Porque Dios va a enviar a Isaías para que no entiendan. Para que no entiendan. Sí, Entiendan. para que no. No. Ah, para y, a, que no. y a Dios que. Pero ya vamos a explicar eso qué significa el que ellos no entiendan. ¿Ok? Que es algo bien interesante. Entonces miren pues esto. Vamos al verso 5. Miren que nuestro Señor tomaba mucho de estas parábolas de Isaías. Por eso dice, Isaías es al Antiguo Testamento como la carta a los Romanos es al Nuevo Testamento, que es como un compendio donde uno puede encontrar prácticamente toda la doctrina del Antiguo Testamento resumida en Isaías, así como digamos así, la doctrina cristiana, la doctrina después de con la llegada del Mesías se comprende en la carta a los Romanos. Verso 5. Voy pues a deciros ahora lo que haré de mi viña. Después de que ellos meditaron y se lamentaron, ya Él les va a decir lo que va a hacer con la viña, que no dio frutos. Destruiré su albarrada. Albarradas son esas murallas de piedra que se hacen sin argamasa para que, digámoslo así, para separar, como lo que se llaman ahora gaviones en la construcción. En una cosa que es empinada se pone una murallita y así se separa, digámoslo así, como el sembrado. No sé qué digan las versiones. Cerco. Bueno, es una manera de decirlo, sí. Pero es en piedra. Derribaré su muro, dice después. Uh-huh. Dice, destruiré su albarrada y será ramoneada, es decir, derribaré su cerca y será hollada, quedará desierta, no será podada ni cavada, crecerá en ella los cardos y las zarzas, y aún mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña de Dios de los ejércitos es la casa de Israel, ya está explicando el profeta. Y los hombres de Judá son su amado plantío. Esperaba de ellos juicio, pero solo hubo sangre vertida, justicia y hete aquí grietaria. Y gritería. Y hete aquí gritería, es decir, y los bullicios de la gente, la injusticia, la gente que se estaba apoderando de las casas de los otros, el nivel comercial que ellos estaban teniendo. Entonces ellos empezaron a dejar de vivir como los principios que Dios les había enseñado, por el amor al prójimo, que usted al vecino lo tenía que respetar, que usted lo tenía que amar, que usted tenía que cuidar a la viuda. Y empezaron unos a enriquecerse, a llegar de otras partes, a acaparar y acaparar, a comprar terrenos, a poner deudas sobre otros, a prestarles, y otra gente que no podía pagarles, y empezó a crecer y a crecer, una especie de anarquía. E Israel en esos momentos estaba en una situación de una gente supremamente favorecida y otros muriéndose.
cuando ellos eran un pueblo sacerdotal. Y como pueblo sacerdotal, ellos no podían dar ese ejemplo porque entonces las naciones allá afuera iban a decir, ese es el Dios de ustedes. Entonces Dios le está diciendo, a ustedes yo esta situación la voy a cambiar. ¿Y por qué voy a juzgar así? Porque ustedes han vuelto mi pueblo, mi viña, la han vuelto en esto, en injusticia, en bulliciosos. Ya nos hablaron de las mujeres estas de que se vestían y que Dios les iba a quitar cómo se vestían y todo eso, porque ya no se estaban coronando como las mujeres que seguían a Dios, sino como las que se querían vestir igual que el resto del mundo, etcétera, etcétera. Le está diciendo, ustedes no me están representando, entonces yo voy a intervenir sobre ustedes. Pablo, pero una preguntita aquí. Es que pues, en todo el linaje de los reyes de Judá hay uno que es el que, o sea, que Medianamente bueno. hay uno que es medianamente bueno, pero hay otro que es el que la embarra y que es donde Dios dice, bueno, a partir de acá ustedes, mejor dicho, es de ahí donde les dice, aquí los voy, pues, o sea, ya Sí, me ya. voy a retirar de ustedes y... Ya lo vamos a ver, ya eso lo vemos más adelante. Ah, ya. Ahí está. Pero aquí les está como advirtiendo. Aquí les está advirtiendo, miren hacia dónde van. Miren hacia dónde Todavía van. no les había dado el ultimátum. Pues. Ahí les está diciendo, miren hacia aquí en esta, cuando se dio esta profecía, no estamos hablando ni siquiera de que Asiria ya había conquistado al norte. Ah, ya. Es antes incluso de eso. Y es antes de Acaz. Y miren ustedes cómo se refiere, que hará desierta, no será podada ni cavada. Es decir, cuando ellos lleven al cautiverio, es decir, allá no va a quedar nadie. Incluso en otra profecía después les va a decir que hasta los cabritos van a estar comiendo y pisando donde ustedes están pisando ahora. ¿Por qué? Porque donde antes había una casa, ahora va a haber, eso se va pudriendo, se va quedando, maleza, y pasan las cabritas y se comen esa maleza. Como decirles, ustedes quedaron desolados. Qué analogía tan fuerte. Impresionante. Miren, y ya les va a ir explicando el contexto del por cual ellos dejaron de ser la viña y se quedaron verdes. ¿Por qué ellos quedaron así? Él les va a explicar por qué. Verso 8. Hay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos y campos hasta acabar el término, siendo los únicos propietarios en medio de la tierra. Se empezó a dar ese fenómeno, sobre todo por los que empezaron a prestar. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente Dios les había dicho, cuando uno lee en el Éxodo, en Deuteronomio y en Números, está muy explícito que el pueblo de Israel, la manera que va a fomentar su economía, va a ser una economía fundamentada y basada en la herencia y en la familia y herencia. Lo que usted va a tener es porque usted lo va a heredar. Toda familia tiene derecho a trabajar una parte de la tierra. Por derecho, usted es ciudadano de Israel. Bueno, la palabra ciudadano no había sido acuñada. Usted es del pueblo de Israel. Usted tiene derecho a una porción de tierra. Porque si usted es pueblo de Dios, usted es un mero mayordomo. Ellos se consideraban, si uno lee el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la tierra le pertenece a Dios. La tierra prometida es de Dios, la tierra no es de ustedes. Era como si fuera un socialismo, o sea, todos pueden tener lo mismo. No. Si se parece un poquito, nada que ver. Nada que ver. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido él le está diciendo? Es decir, la propiedad es de Dios. Entonces el socialismo ya reñiría con eso. La propiedad para ellos es del Estado, en el socialismo. En el comunismo el Estado tiene que desaparecer y ya se vuelve una comunidad primitiva, pues, o como las comunidades primitivas. Pero en este caso es Dios el dueño de la tierra. Y Dios les dice, yo les entrego esta tierra a sus generaciones. Entonces usted como familia tiene que cuidar esta tierra y usted se la va a dejar a sus hijos. El fruto de su trabajo usted se lo deja a sus hijos. Toda persona que sea el pueblo de Israel tiene derecho a tierra, excepto los levitas. Entonces su economía estaba basada en un sistema más bien como de nosotros somos mayordomos de Dios. Pero entonces, pero todos tenían la misma porción, No. porque ahí cómo se repartían. Dependiendo de la herencia de las familias. De las familias. Dependiendo de lo grande de una familia. Pero Por eso igual, es importante el número de hijos. Tribus, los exactamente, por eso es importante tener descendencia. Antes
Pero igual cada tierra no le pertenece a todos, sino que cuando usted es un hijo, usted ya tiene su pedazo de tierra y usted se queda con su pedazo de tierra y usted la cultiva. Esa tierra ya no le pertenece al padre, pero esa tierra sí le va a pertenecer al hijo. Y así sucesivamente era que se cuidaba como la economía de Israel y como está basada en el Sinaí. Si uno se va a ver, ese modelo de economía es muy justa. Y es una economía que va en contra del egoísmo. ¿En qué sentido? En que ellos no se saben poseedores de esa tierra, sino meros mayordomos. Y no tributan al Estado, ¿no? No. Que todos tenían Adiós, derecho, todos más por diezman. amor. Ellos diezmaban, Y ¿cierto? mantenían a los levitas. A los levitas, a los sacerdotes. No tenían heredad. Porque ellos no tenían tierra que produjera. Pero entendamos que en este tiempo ellos no tenían moneda, ¿cierto? Ellos no tenían moneda, ellos intercambiaban cosas. Era una economía perfecta, Pablo, donde todo el mundo estaba bien. Esa era la idea de Dios, que todo el mundo estuviera bien, ¿no, Pablo? Pues más de que amor. hubiese justicia. Era una economía donde Dios es el dueño de todo y usted le tiene que responder a Dios. Y a sus hijos usted les tiene que responder por lo que haga, para que usted le deje a sus hijos. Que usted piense en sus hijos, en su descendencia, y que usted no se sienta dueño de nada. Más gordas son las buenas. Exacto. Y cuando usted no es dueño de nada, entonces yo creo que a usted se le quita esa carga y ese egoísmo. La tierra es de Dios. Usted puede dormir tranquilo, no va a pensar que el aguacero le va a tumbar todo. Y en esa medida usted va a entender cuando Dios les profetizaba. Miren lo que les acaba de decir en el poema anterior. Miren que en el poema anterior Dios les dice: y yo los voy a cuidar y yo pondré barreras sobre ustedes y yo los protegeré como una cabaña del frío y de los vientos y del torbellino. Entonces él está diciendo que iba a derribar el muro, ¿verdad? Porque antes les había puesto un muro. Exactamente. Yo los protejo, yo los cuido, pero si ustedes hacen las cosas mal, yo me quito de acá. Entonces cuando uno lee sin comprender todo el contexto y el principio de las escrituras, uno va a decir: ay, este Dios tan malo, ¿cómo leí eso? Uno abre eso y más bien se pone a leer cuando Dios dice: es que Él es amor. Sí, porque a veces nos puede pasar, ¿no? Y yo no leo, pero es porque uno no comprende el contexto. Porque no comprendemos el contexto de lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Él está diciendo: miren, este es el modelo que ustedes violentaron y ustedes hicieron de esto una caos, una injusticia, una cosa terrible. ¿Qué pasó? Eso es donde no habría ahí, no, más bien no, por aquí. Pablo, pero Salmo. hasta cierto que, o sea, obviamente esto todavía funciona. O sea, Dios sigue siendo, pues... Pragmáticamente funciona. Es decir, si uno lo va a aplicar de manera pragmática, funciona. Pero el problema es que usted no puede modificar el corazón. Un sistema político no cambia el corazón del hombre. Y el egoísmo es nato en el corazón del hombre. Entonces, si usted, por una ley, intenta hacer que una persona deje de ser egoísta, se va a dar cuenta que no puede. No. Lo que yo digo es que Dios todavía actúa así. No, lo que Mari quiere decir es en la mayordomía, yo creo. Sí, sí, No, sí. no. Es el dueño de todo. Que no puede decir nada. No, eso sí, o sea que esa es la idea en la que nosotros tenemos Que que ese sería el ver. modelo económico para Dios. Lo que yo digo es que Dios, sí, pero desde el amor, no desde la ley. Sí, claro. La gracia. Claro. Sí, o sea Pero es que que- mira que el modelo económico se reduce a un principio. Pero- Hágale a los demás lo que le gustaría que le hicieran a usted. Pero lo Para que yo contar. digo es que Dios todavía actúa, es de que si se alejan de mí van a tener consecuencias. Sí, claro. Eso todavía pasa. Sí, claro. Listo, ya. Pablo, Esa- yo no Pero las consecuencias pasan es por uno. Pero nosotros tenemos que ver que en nosotros hay una diferencia al pueblo de Israel en este caso. Y es la diferencia, primero, del Espíritu Santo, ¿cierto? Segundo, que Dios está habitando en nosotros. Entonces, hay una palabra muy fuerte y muy hermosa que dice: y nada podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Pero ahí sería siendo ya hijos, pero los que no son hijos, ¿eso ahí aplicaría para los que no son hijos o no? Vámonos al principio. ¿Cuál es el principio? No busquemos la reglamentación de todos los casos. El principio es: cuando yo hago algo no conforme, digámoslo así, a un modelo de amor y de justicia, no espero bendición de Dios. Listo. Ese es el principio. Ya como reglamentarlo en cada caso o hacer casuística ya depende mucho del contexto. Pablo, No sé si me estoy haciendo entender Sí, con eso. Sí. No entiendo todavía el concepto de que juntan casa con casa y hacer... Hay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos y campos, los que acaparan, porque ellos comenzaron a
a entrar en un modelo económico de prestar dinero, ¿cierto? Entonces ellos prestaron unos y empezaron acá, y con lo que tenían, entonces compraban, no eran ya dueños de la heredad que tenían, sino que le compraban a otro que estaba desfavorecido, por alguna necesidad le tocó pedir prestado. Entonces después no pudo pagar y dijo, hermano, usted no me puede pagar, entonces deme su tierra. Su casa. ¿Cierto? Y con eso la... Entonces ese ya se apoderó de lo que le correspondía a esa familia entera. Ese que no pudo pagar y él se quedó con la heredad esa y con la de su familia. Entonces ese que no pudo pagar, ¿qué le va a heredar a sus hijos? Ser un obrero, ser alguien que va a trabajar el campo de otro. Un israelita siendo trabajador de otro israelita, cuando no era así. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el modelo económico de acuerdo a eso, a ese sentir? Y empezaban a acaparar, y eso se fue pasando de años, décadas y décadas y décadas. Entonces habían familias que habían acaparado un montón y seguían acaparando y acaparando, y otras nuevas que venían emergiendo que ya no tenían posibilidad de crecer en ese mundo civil. Pero entonces, Espérate que vamos. toda la economía era en función de la tierra. Siempre, sí, era agrícola 100%. No, cada familia, cada núcleo trabajaba en la tierra, no había más. No había más. O sea, el que se diera su tierra por algún motivo, perdía su tocaba ir a tierra. Bueno, pero también la economía se diversificaba, por ejemplo, habían artesanos, habían todo tipo de, digámoslo así, de cosas. No todos eran campesinos de que trabajaban la tierra. ¿Ya? Tenían su tierra. Pues el que Sí, perdía pero la tenían tierra, su tierra. Perdía esa capacidad Sí, de crecer y prosperar. y de su hábitat, ¿no? Claro, Tenemos un nuevo integrante de la clase. Persita. Pero miren que de hecho el feudalismo se basa en eso, pues el sistema feudal. Pablo, El feudo es la plata, el dinero, No es la tierra. un sistema de producción. Él tiene una pregunta. Así fue que Chocochero. quedó Egipto, así fue como cogió a todos de esclavos, que les cambió cuando... Claro. De esa misma manera, ustedes no tienen con qué, venga, páguenme, entonces se quedaron esclavos. Y hasta que quedaron de esclavos. Así fue. De hecho, Egipto gozaba en los deltas del Nilo, al norte de Egipto, o sea, al sur de Judá, de Israel, existe algo que llaman los deltas, que son unos afluentes del río que ya se mezclan con el Mediterráneo. Y ahí en ese sector, hay unas planicies que son muy aptas para el pastoreo. Entonces, en épocas de sequía en Canaán, los pastores o los trashumantes, los que iban como nómades del desierto, buscaban refugio en los deltas del Nilo y le pedían permiso al faraón de turno. Entonces les decía, bueno, ustedes pueden trabajar la tierra y me tributan cosas, y ellos le iban tributando. Y cuando no tenían con qué, venga para acá. Pablo, ya me perdí con la pregunta. O sea, cuando todos los descendientes de Isaac fueron a Egipto, Sí. por José, después de que se murió el faraón y después Pasaron 400 años. para que ellos fueran esclavos. No, 400 años quedaron de esclavos. Para ¿Qué que los liberaran. fue? Que se le olvidó al faraón se le olvidó la promesa. Cuando murió el faraón y siguió el sucesor, este sucesor él no fue el que le hizo la promesa a Josué. Ajá. A José. Entonces, ¿qué Entonces, pasó? ahí fue donde los esclavizaron. Ahí empezó. ¿Por qué se produjo esa esclavitud? Porque el pueblo de Israel comenzó a crecer, y los de Egipto sintieron miedo. Dijeron, esos están creciendo tanto que en cualquier momento una sedición de estos nos superan el número y se nos meten. Entonces, por temor, los fueron esclavizando. Hasta que llegó Moisés. Exactamente. Ok. Bien. Hay de los que añaden casas a casas, de los que prestar dinero no es malo, el agiotismo, el prestamista, los bancos viven de eso, ¿cierto? Estamos hablando de la economía y la precariedad de Israel. O sea, no vamos a pensar que es que, yo tengo una plática por ahí prestada, entonces, sobre hipoteca, y Dios dice que eso es malo. No, estamos hablando... Y sobre todo la intención del corazón del hombre, Sí, claro. la viveza sobre todo. Sí. Estamos hablando de que ellos tenían una orden, un modus vivendi ordenado por Dios, muy diferente al sistema económico que tenemos actual, al que nos tenemos que acomodar, ¿cierto? O coger una AK-47 e irnos al monte, pues, si no nos gusta. Pero lo digo en el sentido de...
que hay cosas que son contemporáneas, pero los judíos no tenían que hacer eso. Esa era la manera en que ellos iban a ser sacerdotes al mundo. Hay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos y campos, hasta acabar el término. Acabar el término es decir, hasta que ya se acaparen todo y después nadie pueda tener. Siendo los únicos propietarios en medio de la tierra. Y esto es con signo de exclamación. Pablo, ¿me puedo devolver en algo? Dime. Es que me quedé pensando que es muy representativo que sea solamente que haya quedado el pueblo de Judá, de David y los levíticos, solamente esos dos para que pudieran ser sacerdotes. Sobre todo para que naciera de ahí el retoño del Mesías. Jesús. Básicamente protegió a la simiente de David, en atención a la promesa que él le había hecho a David. Y daré descendiente. Y los levitas era porque como Jerusalén queda en Judá y los levitas estaban mayormente habitándose en las cercanías del templo, entonces por eso se salvaron muchos levitas, pero otros levitas murieron. Pero muchos se salvaron debido a que su cercanía al templo y el templo queda en Judá. Perdón de volverme a me quedé pensando. Pensé que te ibas a devolver, en el principio eran los... Dice, a mis oídos ha llegado, a mis oídos, miren lo que dice nuestro Señor, a mis oídos ha llegado, es decir, los lamentos de la gente que está diciendo, pero ¿por qué? Esta es la tierra prometida, esto es lo que Dios nos ha dado. Mientras otros por allá están emborrachando y están felices, contentos, creyendo que están sirviendo a Dios y van y llevan ofrendas al templo, el pueblo oprimido está llorando y está gimiendo, clamándole a Dios, esta es la tierra prometida, esto es lo que nos ha dejado. Entonces Dios dice, como a modo de reclamo, a mis oídos ha llegado de parte de Dios de los ejércitos, que las muchas casas serán asoladas, las grandes y magníficas quedarán sin moradores. Todas esas casonas que se habían hecho, y 10 yugadas de viña producirán un bad, y un homer de simiente solo dará un efad. Es decir, las medidas de trigo y las medidas según capacidad de litros. Miren. Está diciendo que lo que podría producir mucho va a producir muy poquito. Es decir, va a quedar desolado. No va a haber nada. Son maneras de anunciarle y el por qué. Él les anuncia lo que va a pasar y el por qué está pasando. Y ellos siguieron de oídos necios. Y estas costumbres y estas prácticas siguieron en el pueblo de Israel. De no seguir esto no hubiera pasado. Porque las profecías no necesariamente son vaticinios que han de cumplirse. Las profecías son, haga esto, son exhortaciones. Haga esto para que no le pase esto. Si siguen haciendo esto, les va a pasar esto. Las profecías no es, vea, ustedes van allá, se va a dar, se dio. No. Las profecías no tendrían sentido. Exhortan. De hecho, miren, una de las profecías que cambió el curso de la historia fue la profecía sobre Nínive. Nínive era la segunda ciudad en importancia de los asirios, de estos tipos tan temibles. Recuerden el profeta Jonás, que él no quería ir a Nínive porque él sabía que qué miedo irme allá me cortan la cabeza. Por eso es que a Jonás se lo traga la ballena, porque es que los asirios eran muy bravos. Entonces yo voy a decirles que el Dios de nosotros les está diciendo que no hagan eso porque les va a pasar eso. No, yo no voy. Se lo tragó la ballena y lo llevó y les dijo, miren, si siguen haciendo esto y esto, les va a pasar eso. Y los de Nínive se arrepintieron y lo dejaron de hacer. Esa es la señal de Jonás. ¿Sí? Eso es lo que se llama la señal de Jonás. Eso. Que en los evangelios Jesús dice eso, que no recibirán más que la señal de Jonás. Bien señal. O sea, como que una advertencia ya, eso es lo que les va a dar Dios, nos va a dar Dios. Y ambas, la advertencia y que si se arrepienten, si no se arrepienten les va a pasar eso. El evangelio. Con lo de Juan el Bautista. Sí, claro, lo que están escuchando le está diciendo a los que lo están contradiciendo. Es la de Juan Bautista, no. Eso no está relacionado. No. Sí, está claro, sí está por el arrepentimiento, claro que sí está relacionado, sí, total, está relacionado. ¿Y por qué Juan anunció? La señal de Jonás es, yo les voy a decir a ustedes que se arrepientan. Quieren que baje fuego del cielo, que yo me transfigure delante de ustedes para que ustedes digan, wow, si es el Mesías. No, la señal que les voy a dar es arrepiéntanse, como Jonás le dijo al pueblo de Nínive. Ajá. Esa es mi señal para ustedes. Si se arrepienten les va a pasar esto, van a tener vida eterna y van a dar testimonio de mí. Si no, el pueblo de Nínive se arrepintió y no fue destruido.
sea que la profecía no solamente te dice llegarás a ese punto, sino haz esto para que no te ocurra esto. Verso 11. Sí, creo que me da tiempo de llegar al llamamiento de Isaías. Verso 11. Hay de los que se levantan con el alba para seguir la embriaguez. Estamos hablando en torno a las fiestas del tabernáculo. Y de hombres y personas que ya habían acaparado la riqueza que le correspondía por heredad al pueblo y por ley. Y de manera, entre comillas, justa. Porque si yo presto plata y alguien no me paga, es justo que yo me quede con algo en proporción a la deuda. Pero esa justicia para Dios no es tal. Dios les había puesto una justicia muy por encima de la justicia humana. La justicia de nosotros para Dios no vale nada. Para Dios no vale nada una sentencia. La sentencia de 3 jueces para Dios no es jurisprudencia. Dios no tiene... Dios no tiene... No hace ley, pues. 50% de la clase entendía, el otro no. Para Dios la justicia nuestra no vale. La justicia de Dios es, si usted tiene un hermano, una viuda, ¿a qué consolar? Vaya, dele consuelo, esa es mi justicia. Hay de los que se levanten con el alba para seguir la embriaguez y se queden por la noche hasta que el vino los caldea, en cuyos banquetes hay arpas, cítaras, panderos, flautas, vino, y no reparan en las obras de Dios ni en las obras de sus manos. Es decir, se embelezaron en su riqueza y se olvidaron de Dios y de lo que Dios les había enseñado. Es aquel que empieza a vivir a Dios de manera externa y con una comodidad. Entonces, yo vivo bien, Dios, gracias, Dios es muy bonito, yo voy al templo, yo diezmo, yo hago lo que sea en el templo de Jerusalén. Pero es una fe de apariencia, es una fe externa. No hay una verdadera conversión de corazón. Ni me tomo el tiempo de meditar en el Señor o de meditar en Dios. Por eso mi pueblo será llevado cautivo sin que se dé cuenta. Y sus grandes serán consumidos por el hambre. Y su vulgo se secará de sed. Por eso el Seol ensanchará su seno y abrirá su boca sin medida. Y allá bajará su nobleza y su plebe, su bullicio y alegría. Aquí se está refiriendo obviamente a las dos castas, por decirlo de esta forma, en Israel. La plebe, la clase desfavorecida y las autoridades civiles que gozaban de más riqueza. Ambos es como si se fuera a abrir el Sheol. El Sheol es un lugar en que los judíos llaman que queda en el centro de la tierra, donde mora como el espíritu humano. Ellos todavía no habían desarrollado como una teología del mundo espiritual, porque no habían tenido la revelación. Si hay algo bueno del pueblo judío, es que ellos no se ponían a inventar nada. Si ellos tenían la revelación de Dios, hablaban de eso. Si no tenían la revelación de Dios, no hablaban. Entonces, cuando llegaron los griegos y se encontraron con el pueblo judío, muchos de los griegos en el año 300 a.C. se comenzaron a sentir mal porque veían a los griegos hablando del Hades, de los cielos, hablando de filosofía, llegaban los sofistas, de matemáticas, y los judíos se veían hablando solo de Torá y lo que Dios les había dicho de su ley, y muchos de esos judíos se sintieron como mal en comparación a los griegos con su gran cultura, y empezaron a mezclar la escritura, la Torá, su ley, con las cosas griegas. Y por allá hay uno que se llama Filón de Alejandría, que empezaron a mezclar y a coquetear con la filosofía griega, y estos griegos estos judíos fueron considerados por el judaísmo más ortodoxo, por el judaísmo más judío, más apegado a su tradición, como judíos de poca monta o como inventadores de fábulas. Miren ustedes que el apóstol Pablo trata con esos judíos y dice: mucho cuidado tengan ustedes como iglesia con esos judíos que andan inventando un montón de fábulas y genealogías de ángeles, y a inventarse un montón de cosas que Dios no les ha revelado y que ellos no han visto. Que tengan mucho cuidado con eso, porque esos judíos se sentían muy mal a veces porque se sentían como eclipsados por la filosofía griega y por la cultura grecorromana. No sé por qué dije eso, pero aquí vamos. Pablo, qué pena, ¿me repites
Sheol, ¿qué significa? Sheol significa, es un lugar como ubicado en el centro de la tierra donde van los espíritus y están como en un estado de letargo y nostalgia de la vida material. ¿Te Como, acuerdas de que no tenían cielo los judíos? ¿qué pasó? No, es un estado en stand-by, no es purgatorio, es en stand-by hasta que llegue. No es el Mesías. infierno, no es el infierno ahí. No, eso no tiene nada que ver con el infierno. ¿No? No. El Sheol es un mundo es como una especie de mundo espiritual donde las almas están esperando. Donde las almas están esperando y están sufriendo porque no tienen cuerpo. Para los judíos el no tener cuerpo físico era algo como muy duro. Como ser un fantasmita ahí esperando en el centro de la tierra, queriendo tomarse un jugo de naranja o queriendo hacer algo. Por ponerlo en palabras más castizas, es como algo así. Pero hoy los judíos, pues, como él. Depende del tipo de judíos. Si hablas con un judío más tipo místico y de la cábala, te van a hablar de un mundo espiritual, de los 7 cielos y una cantidad de cuestiones espirituales. Si vas a hablar con un judío ultra ortodoxo, posiblemente te va a decir que eso no existe. Que no existe, que cuando uno se muere, simplemente se acaba todo, en polvo eres, en polvo te convertirás, allá vas a llegar, de la tierra fuiste sacado, a la tierra vas a volver, pero si caminaste con Dios y conforme a la ley, vas a recibir bendiciones en esta tierra. Y si no, pues vas a recibir maldiciones, sí, en esta tierra, y ya. Entonces, en el judaísmo no es unánime. Así ellos intenten parecer que sí, el judaísmo como tal, en su creencia no es unánime. Ellos tienen una diversidad de creencias y de vertientes y de discusiones internas también. Bien. Dice, verso 15, y el hombre será humillado y abatido los varones y bajados los ojos altivos, y Dios de los ejércitos exaltado en el juicio, y el Dios santo santificado en la justicia. Corderos pasearán allí como en su pastizal, y cabritos devorarán las destruidas posesiones de los ricos. Es decir, cuando la ciudad queda desolada, eso es lo que ustedes se enorgullecían. Lo único que ustedes van a ver va a ser a un Dios justo y a un Dios santo que destruyó lo que no era justo y lo que no era santo. Para que las uvitas y la vid de la que estamos hablando y las generaciones posteriores no siguieran ese mismo curso. Como el que está cuidando una vid y está diciendo, estas uvitas no, estas sí, así Dios iba separando, iba cuidando. ¿Por qué? De esa vid iban a hacer un retoño, el famoso Mesías, el retoñito de uva perfecta donde Dios iba a poder llegar y hacerse hombre. Y ese Dios humanado es el que va a generar, digámoslo así, todo esto. Eso es lo que Dios está cubriendo y lo que está cuidando para poder cumplir su promesa en amor al hombre. Verso 18. Ay de los que se arrastran el pecado con cuerdas de falsedad y con coyundas de carro. Es decir, esto es una analogía como si yo estuviera un lazo y el pecado fuera una maleta y yo estuviera arrastrando con ese lazo el pecado. Y yo arrastre y tráigalo para acá, y tráigalo para acá. Eso es como una manera de decir eso. Como la maldición generacional. No, eso es como simplemente el que está pecando y el que está amontonando, la misma persona de la que nos viene hablando. Sí. Hay de los que dicen que venga pronto, que se dé prisa su obra. Es decir, el profeta está profetizando y diciendo todo lo que va a pasar. Y estos que están amontonando pecado están diciendo, sí, que venga, que se cumplan las profecías. Y están cantando diciendo, sí, aleluya. Y venga, y venga. Y están desamontonando pecado. Y antes es peor, porque lo que se va a venir es peor. Porque no cambian su condición. Si eso es lo que está diciendo. De prisa, pues está cortando su arrepentimiento. El tiempo que va a tener de arrepentir. Hay de los que dicen que venga pronto, que se deprisa su obra para que la veamos, que venga, que llegue, acabe su plan el Santo de Israel y sepámoslo nosotros. Pues el plan ya lo están sabiendo. Que si siguen en esa conducta, wow. ¿Estos AIS tienen algo que ver con sí. los AIS de Sí, es una manera de semita de aplicar sentencias. Los ayes, así se conocen, los mismos que la carta de los romanos. Claro que los de romanos son diferentes, pero los ayes son como una manera de afirmar una cosa con cierto lamento, con una lamentación, ¿no? Muy característica de los pueblos semitas. Cuarto, hay de los que al mal llaman bien. Esto sí que es propio.
Y eso sí que nos toca a nosotros ahora. Como antes existían aquellas personas sofistas, carreños y personas que podamos buscar, que parecen muy sabiondos y que empiezan a confundirnos a nosotros porque causan confusión y empiezan a decirle a las personas, miren, es que esto no es malo, es que esto es bueno, es que hacer eso no es malo, eso es bueno, es que usted tiene que evolucionar su manera de pensar. Es que eso, hombre, eso es de los dinosaurios, viejo, porque ustedes siguen pensando así, ¿cómo así? No, es que miren, las cosas van cambiando, no, evolucionemos. Esos sofistas siempre han existido, existieron con los griegos, existieron en el pueblo judío, esos que nos vienen confundiendo a nosotros como adornados de cierta autoridad civil y entre comillas moral, y nos empiezan a ofrecer una verdad moral diferente a la que Dios nos está ofreciendo. Estamos plagados, y si hay un momento en la historia de la humanidad en que estamos llenos de esos personajes, es ahora, en el medio político, en el medio social, en el medio cultural, en las instituciones educativas, en los grupos de amigos, en todas partes estamos llenos de este grupo de personas que nos venden a nosotros un bien que ya Dios desde antemano a través del Evangelio nos ha dicho, esto no es bien para mí. Pablo, pero entonces, bueno, pues dentro de lo que se tenía, dentro de la concepción que tenía yo de Dios, o sea, Dios no es cambiante, o sea, hablo en el tema de la palabra. Ajá. Entonces, o sea, hace referencia a las corrientes externas que vienen o a la propia experiencia de la gente del mundo. Ajá. Pues haces una referencia de eso, no un conocimiento un conocimiento sobre Dios de alguien que no asumió bien y viene a cambiarte como el plano de exacto, Dios. Exacto, sí, más algo como el mundo, están hablando más algo como el mundo, por ejemplo. El matrimonio igualitario, entonces dije, pues eso es evolución. Pero entonces exactamente. Yo digo, oye, eso no es. Exactamente. El tema, por ejemplo, ayer de Mariana, que fue el de sometimiento, de someterse. O sea, si en este punto del partido se habla de que una mujer se tiene que someter a un hombre, lo hablamos en la calle, pues a mí me golpearía. No lo vaya a decir, no le haya mucha claramente no entendiste que es un sometimiento a un hombre de Dios. Montemos una tienda de cadenas ya. No vaya a decir eso, no se hagan muchas mujeres, viejo, porque le dan duro. Es que la palabra someter, que es la que traduce la Valera del 60, es como, suena como una especie de esclavitud, pero no tiene nada que ver, ¿cierto? Porque y mire que la gente siempre lee ese texto sin leer lo que Dios le dice lo que Dios le dice al hombre, que es peor. Pero dependiendo digámoslo así, de la vulnerabilidad que uno tenga, uno mira, es que el ser humano es tan ay Dios, somos tan que lo que nos toca. No, la heridita, lo que tenemos en la heridita, eso no lo queremos ver. Entonces, por ejemplo, la persona que se está escandalizando mire la Biblia tan machista, no se escandaliza y no mira la parte que le toca al hombre tan terrible. Digo terrible en el buen sentido. Eso tan duro, tan rudo lo que Dios le está diciendo al hombre. Porque si Dios le dice a la mujer, sé sumisa a tu marido, le dice al hombre, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Dios murió, Cristo murió. Y Cristo murió, dio su vida por la iglesia. Entonces los hombres leemos eso y no nos escandalizamos, pero muchas mujeres leen eso y nos deberíamos escandalizar. Muchas mujeres leen eso y le está pidiendo. Porque, es decir, a la mujer Dios le dice, sea obediente, reconozca cierta autoridad en su esposo, autoridad espiritual, como una especie de sacerdote de la casa que ha de enseñarle la ley y la espiritualidad a sus hijos y que tiene que responder a Dios por la familia. Es que Dios le está diciendo al hombre, mire, yo pongo un orden en la familia y a mí me ha gustado así, Dios por algo lo hizo. El orden que yo pongo en la familia es el siguiente: usted varón me va a tener que responder por la espiritualidad que se vea en su casa. Él es el sacerdote de toda la casa. Por cómo le enseñe usted a sus hijos la ley, así como por eso los judíos eran tan juiciosos y se ponían a explicarle la Torah, porque decían, nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Y a la esposa le decía,
Y él va a ser esa cabeza espiritual, porque él me va a tener que responder a mí. Usted no me va a tener que responder a mí por la espiritualidad de su casa. Entonces ya esa carga la mujer se la quita. Esa carga es para el hombre. Pues pero es así, no es que estemos hablando de la época judía. No, es así. Es así porque mire que en el Nuevo Testamento sigue siendo así. Y le dice a la mujer, y ahora usted, eso sí, lo que él pacte y haga conmigo, estamos hablando de un matrimonio de creyentes, no estamos un matrimonio que no crea. Un matrimonio que no crea, ¿qué cabeza espiritual va a ser? Es completamente acéfalo, eso no tiene cabeza, es la cabeza del tipo ya. Es que ni siquiera es un matrimonio, ahí no está Dios. Entonces le dice él, bueno, mujer, entonces usted obedezca a este hombre y sígalo, no más. Porque si él se supone que tiene una relación conmigo, lo que yo le diga es lo que usted también tiene que seguir, porque usted me sigue a mí. Y mira, Pablo, eso es todo. Que Dios le dice la mujer debe orar por el hombre. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo no puedes orar por el para que Dios le dé la sabiduría. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes mujeres, cuando una mujer se siente amada, eso responde fácil, es muy dócil. Erika, esa risita de Erika hizo el desorden acá. Entonces, Dios le está diciendo a las mujeres indirectamente, las mujeres tienden a cierta rebeldía, a cierta desobediencia, y los hombres tienden a ser tiranos y a no amar. Y tienden los hombres también a cansarse fácil. ¿Y qué significa amar a la mujer? Todo lo puede, todo lo soporta. Y a no cansarse. Usted le va a ver la carita y la va a ver a ella todos los días. Y así usted tenga instintos, usted la va a querer y se va a guardar los ojos, los oídos y todo para ella. Eso es amar. Entonces al hombre le ordena eso. Como en la mujer eso es más fácil, entonces Dios no le dice eso a la mujer, pero sí le dice, vea, usted que es como un poco más díscola, más arisca. Indirectamente está diciendo los vicios de género ahí y los está atacando directamente. Pablo, Claudia ahorita ya la pregunta ahí, cierto que si por ejemplo la mujer conoce a Dios y el esposo no, ella igual se tiene que someter a su esposo, sí. Y esa es la forma en la que Dios va a respaldar su oración. Siempre y cuando no vulnere principios de Dios, sí. Obviamente. Pues no, Dios no vulnera principios de Dios. No, siempre y cuando el hombre no te pegue, ni te lleve, ni vulnere principios, que diga, bueno, entonces ya nos vamos a ir nos vamos a ir a apedrear cristianos allá, a Siria, vámonos en el plan, pues. Entonces se van. Y él, claro, porque tú eres la cabeza, entonces yo me iba a hacer algo en contra de mi propia identidad espiritual. Obvio, pues. Estoy poniendo una cosa extrema. Tiene que ser un hombre de Dios. No tiene que ser un hombre de Dios, pero se tiene que ser. O sea, si el esposo dice, en esta casa uno se levanta a las 4 de la mañana. Por eso es que es importante. Por eso es que es importante conocer a una persona antes de casarse. Sí, claro. Claro, es como a los papás, o sea, a los papás se les somete en todo. Indecido. Vea, el truco es que cuando usted su esposo le diga que se levanten a las 4, entonces usted va a ir de rodillas y le dice, Dios, por favor, decirle que a las 6, Dios. Y después tu esposo va a decir, amor, ¿sabes que lo pensé bien? A las 6. O puedes hacer otra cosa, vas y después le dices, mi amor, pero a las 4 de la mañana tú no me amas. O sea, por lo menos lo pone a pensar. Por lo menos lo pone a pensar. Y la mujer siempre va a ir a decirle, amor, yo pienso que nos deberíamos levantar a las 6. Sí, claro. Pero decide tú, entonces ya se va a quedar como... Decide tú. Esta sí me respeta, no, pero es que a las 4 es muy temprano, no. Pero cuando la pareja no está de acuerdo, eso es muy delicado, porque el hombre no es que lleve una tiranía en la casa, o que todo lo que él diga es lo que se haga, no. La sumisión es muy diferente a eso. Porque igual Dios dice que tienen que ser una sola voluntad. Si son una sola carne, tienen que ser una sola voluntad. Si la mujer siempre está en desacuerdo con todo lo que el hombre esté haciendo, entonces ahí va a haber un problema. Y puede que la bendición de Dios en esa casa sea estancada.
Porque imagínate una mujer pidiéndole una cosa a Dios y su pareja pidiéndole otra cosa, entonces Dios ¿a cuál le va a escuchar? Al hombre, Dios le va, bueno, ¿a cuál? Ustedes son una sola carne, tú me estás preguntando una cosa, tú otra. Por eso tienen que orar juntos y ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo, es que ese es el propósito. Enseñando Dios, vea. Tienen que poner hierro con hierro. Es ponerse de acuerdo, ¿cierto? No, pero pues no, es que es como una duda generalizada, como que incluso ayer era súper reiterativa y hoy. Sí, el sometimiento el sometimiento, la sumisión es aceptar. Sí, claro, no, es obvio. Y es aceptar también, la sumisión es aceptar la autoridad espiritual del hombre que Dios le ha delegado al hombre en la casa. Sí, eso es la sumisión, no más. Obvio, es que el amor es más que el respeto. Toda la conversación parte de hombres que no están caminando en Dios, entonces por eso diciendo, si un hombre está caminando en Dios, si se levanta a las 4 es por un principio muy básico, nos vamos a levantar a las 4, rezar el rosario, no sé. Exacto, y por eso tan serio que estamos hablando es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice, señores, mire, si usted se va a casar con un no creyente, no lo haga. Más bien solo. Quédese solo, no lo haga. Por eso mismo que estamos hablando, porque va a tener ese problema. Pero Pablo, solo cuando es una persona no creyente, estamos hablando de yugos desiguales, ¿o no? Sí. Solamente. Es la única diferencia que Dios tiene. Sí, claro. Creyente y no creyente. Desiguales no es que el uno sea de Israel y el otro sea colombiano, rico y pobre, no. La desigualdad es en que sea del ciudadano del reino, no. Es que tenga el Espíritu Santo, no, porque si el Espíritu le dice a usted, ve a tal lugar y tu esposo no quiere, entonces, ¿qué problema va a ser caminar en tu fe? Porque va a ser muy complejo. Pero es importante analizar los propósitos, por eso es tan importante conocerla a la otra persona, porque si no, pueden ser muy de Dios, muy de todo, pero tienen dos propósitos distintos, se enamoran, y uno va para un lado y el otro va al otro, entonces no se van a entender tampoco, a alguno le toca sacrificar el propósito. No, el yugo desigual se refiere solamente al creyente y no creyente. Vive muy maluco, hay uno que vive muy maluco porque le toca. Pero si una pareja de creyentes se casa, él tiene que tener el mismo propósito, pues, porque Dios le va a decir al hombre, mire, usted tiene que tomar las riendas para acá, y por eso es que Dios le demanda eso al hombre. El hombre es el que va a determinar la dirección espiritual de la casa, no la mujer, ¿cierto? Pero si la mujer tiene un propósito, Pablo, distinto al del hombre y se casa con el que no es. No, pero eso ya es un problema de que se casó con el que no es. Por eso es lo que estoy diciendo. Si no se casa con el que no es. No, yo estoy hablando de una pareja, ¿cierto? No, total. A la mujer ya le toca someter su propósito al propósito del hombre. Porque Dios. Ok. Por eso es tan importante mirar con quién se van a casar. Orar demasiado. Tómenselo con calma, vamos. Y lo importante es también es compartir. Hay una cosa que es importante que está diciendo Mariana para resaltar. Hay algo que es importante, sobre todo en las relaciones de pareja con el Señor, y es la unidad de propósito. Es una señal clara, la unidad de propósito, para saber qué es tu pareja, ¿cierto? Que tengan el mismo propósito y que sea su anhelo, porque Dios pone esos anhelos en el corazón. Si son diferentes, ya por ahí, así le parezca muy bonito, muy querido, lo hace reír mucho, por ahí no es. Al menos que tengan el mismo anhelo, ya Dios organiza el propósito. Sí, exacto. Y es decir, y Dios le va a demandar al hombre la educación espiritual de los hijos. Y el hombre latinoamericano ha delegado eso en la mujer. Y la mujer está sobrecargada de cosas. Tiene que responder por el hijo, por una cantidad de cosas. Por el esposo. Y el hombre, como que con Dios nada que ver. Las cosas espirituales son de las mujeres. Y los grupos de oración, si tú ves, el 80% son mujeres orando por el esposo que no cree o que es medio sí. Por el esposo, por el hijo, para que se convierta. Y es una familia completamente desbalanceada. Y una familia desbalanceada en los propósitos de Dios difícilmente va a dar hijos balanceados. Yo tengo una pregunta, y es que justamente cuando hablamos de este tema yo fui quien habló, pues como que hice la pregunta de los yugos desiguales. Pensé que me había quedado claro, pero voy otra vez, porque es que ayer yo hice esa pregunta, que entonces por eso era que no tenía sentido que se casara una creyente con un no creyente, y lo que me respondieron era que pues si llegaba a pasar, como que entonces la mujer lo que hacía era seguir al hombre, pues al no creyente. Entonces hoy otra vez me quedó como... No puede seguir al no creyente. Porque ayer llegamos a la conclusión, ¿cierto? Dieron el ejemplo de hecho de Lo que pasa no es eso, o sea, cuando la mujer conoce a Dios o el hombre conoce a Dios, alguno de los dos conoce. Pablo, sí, me equivoco,
Me decís, por favor. La somete. Lo que pasa ahí es, nosotros debemos hacer todo para agradarle a Dios, no agradarle a los hombres. Todo lo debemos buscar es por agradarle a Dios, por amor a Dios. Entonces, si la mujer, por ejemplo, conoce a Dios, por amor a Dios, ella se somete al hombre, no de que me pegue, pues, no, cierto, pues, pero que me dice, voy a... Hoy el paseo va a ser a Cartagena este fin de año. Y entonces la mujer le dice, no. Entonces ese hombre nunca va a poder conocer a Dios si la mujer no cambia su actitud. Si la mujer no cambia su actitud y se somete, ¿cierto? Entonces le dice, ay, sí, listo, vamos a Cartagena. Él va a empezar a ver el cambio en la mujer y por ese cambio y la oración, el hombre va a poder llegar a Dios en algún momento. Si la mujer no se somete y no cambia su actitud, nunca va a llegar el hombre tampoco a ser cabeza. Que conste que cuando hablamos, perdón Mariana, cuando hablamos de yugo desigual, vámonos a la figura de que es un yugo. Un yugo es lo que se le pone a las yuntas de bueyes para que arar en la tierra y tienen que arar parejo porque si no, un buey va a cargar el peso del otro. Entonces un yugo desigual es que yo el peso espiritual que le toca al hombre, entonces lo estoy cargando yo, estoy cargando el peso que me toca, mi responsabilidad, entonces me va a quedar muy duro porque voy a estar arrastrando al otro. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios no quiere que nadie arrastre a nadie, sino que quiere que caminen en yugos iguales para que puedan arar la tierra y hacer ese peregrinaje que es el evangelio y puedan avanzar rápido. Que si yo me meto en yugo desigual me tocó sí y se lo ofrezco a Dios sí, y que por mi ejemplo puedo ayudar a la otra pareja sí, pero el yugo desigual se manifiesta sobre todo es cuando las voluntades no sean un viaje a Cartagena, sino que sean cosas estrictamente de Dios. Mujer, te prohíbo que ores, te prohíbo que hables con tu Dios, entonces yo por sumisión lo voy a hacer. No, hay cosas que no nos pueden quitar. Total. ¿Cierto? Hay cosas que no nos pueden quitar. Igual la mujer se somete al esposo. En amor. Primero se somete a Dios y luego se somete al esposo. Sí, porque uno la no se que somete ya hace a nadie. caso perdió, literal. O sea, le toca ponerse a orar. No, es que es en serio, le toca ponerse a orar. Es muy duro. Le toca un sacrificio muy grande. Se puede demorar muchos años para que la otra persona conozca a Dios. Pero debe hacerlo por amor a Dios. Y he visto muchos casos. Y el problema. Y es muy bonito los Es muy bonito. que nos hacen. Uno de maestros de varias materias de teología, quien quiero mucho, él fue extraficante de armas y hacía una cantidad de cosas terribles. Y su esposa llegó a Dios, llegó al Evangelio. Y ella estuvo en yugo desigual mucho tiempo. Pero tanto habrá cansado a nuestro Señor, que ahora tiene un hombre que está dando charlas de teología, que dejó su trabajo y vendió todo y regaló todo. Ella es la que está sosteniendo la casa y ese hombre está predicando, pues también recibe dinero, pero no es las mismas proporciones que antes. Y ella a veces cuando hablábamos con ella, ella nos decía, yo, sabes que hubiera orado, pero no tanto. Pero no tanto, porque ama tanto a Dios que este hombre, ¿cierto? Y los que conocen a Enrique Escobar es el mismo testimonio. Su esposa llegó antes al Evangelio, doblaba rodillas todos los días por su esposo y después toda arrepentida porque su esposo estaba viajando por todas partes predicando el Evangelio y ella ya tenía que ir detrás con las maleticas porque pensó, ay, yo voy a ser un hombre cristiano, un hombre bueno, un empresario. No, regaló sus empresas a unos empleados y se dedicó a viajar por todo el mundo y a predicar. Entonces, eso no es tampoco como decir, se embaló la mujer, no. La mujer que está en esa situación va a ver la gloria de Dios. Claro. Va a ver la gloria de Dios porque es que Dios ama a sus hijos. Ok. ¿Sarita qué? Sí, claro. El reemplazo de Sarita. Y llegó temprano. Ok. ¿Terminamos en qué capítulo, Alejita? 5 verso 18. No vamos ni en la presentación de Isaías, que es muy hermoso. Digamos, yo pensé que íbamos a hablar de los querubines, los serafines, pero bueno. Bien. Vamos a agradecerle este tiempo a Dios. Para mí es un placer volverlos a ver. Es muy grato, es muy agradable, es muy rico poder estar aquí todos reunidos porque no estamos simplemente con el propósito de vernos, sino de todos acá. Nuestro objetivo es, queremos conocer más a Dios. ¿Qué nos dice en su palabra? ¿Cómo aplicarlo? Para, en la medida en que lo conozcamos más, poderlo amar. Porque cada vez que Dios nos va mostrando alguna faceta de Él, pequeña, grande, lo que sea, es
es imposible no amarle más, porque Él lo va como embelezando a uno. Señor, gracias, te damos por tu amor, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu aquí en esta reunión, porque esto solo es posible por tu voluntad. Tú sabes que es un horario, las personas llegan de trabajar, de estudiar algunos, y aquí estamos firmes, queriendo conocer cuál es tu voluntad, Padre, que has hablado a través de tus profetas, de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Te damos gracias, gracias, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo éramos y cómo seguimos siendo en algunas cosas, Señor, tú nos miraste desde hace mucho tiempo, Señor, ni siquiera habíamos nacido y ya nos habías separado para hacer de tu viña, para hacer de tu reino y para escribirnos en ese libro. Gracias, Padre, que no se haya dicho aquí cosa alguna que no te haya agradado. Si es así, Señor, sáquela de nuestra mente, corazón y memoria. Mas si algo hemos dicho acertado y conforme a tu revelación y voluntad, que pueda permanecer en nuestros corazones y que podamos transmitirlo a otros a través de nuestras obras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Chao.